Yenely Sedano Tomás. Ella es la directora general de Genolife, el laboratorio que fue el primero en detectar el virus del coronavirus aquí en Sonora. Fueron los primeros en hacer pruebas PCR y también siguen innovando en el tema porque son los primeros también en tener la capacidad y los estudios de detectar la variante Omicron. Muy buenos días, Yenely. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Han tenido mucho trabajo, ya van a ser 2 años de que se identificó el primer caso en México, también 2 años de que se identificó el primer caso en Sonora. Ustedes como laboratorio pues han estado especializándose en este y en otro tipo de estudios, pero específicamente en el tema de cómo ha evolucionado el coronavirus. ¿Cómo se realiza la detección? Bueno, pues como bien dices, desde el inicio de la pandemia hemos estado trabajando mucho en poder brindar este servicio. Fuimos los primeros en tener la técnica ya de manera privada y podernos acreditar con el INDRE para poder dar este servicio. Y sí hemos visto toda la evolución de la pandemia. Actualmente, pues cómo se realiza la prueba, pues la hacemos por PCR. Pues ya prácticamente todo el mundo conoce que es un hisopo bucal y nasal. Es de la misma forma. Ahora lo que nosotros hemos innovado es para poder no solamente hacer la detección como normalmente se hace para detectar e incluso dar el resultado de la carga viral, sino ahora también poder identificar entre las variantes, entre la Delta y la Omicron. Entonces, esa parte también resulta ser pues relevante, ¿no? Y bueno, se aplica sin ningún costo adicional para los pacientes. En términos generales, ya la estamos aplicando. Y bueno, fue gracias a esta innovación y esta metodología que junto con las autoridades pudimos empezar a detectar los primeros casos. ¿En cuánto tiempo, Yenely, tienen los resultados para saber si es Omicron? El mismo día. O sea, tenemos un horario, las muestras que se toman antes de la 1 de la tarde se entregan el mismo día, entonces los resultados de PCR se entregan el mismo día y para identificar qué es la variante también. ¿Cuándo identificaron por primera vez pues con esta nueva técnica? ¿Qué día fue? Fue en diciembre, ¿no? Sí, a finales de diciembre. A finales de diciembre. ¿Y por qué es importante que la gente sepa si es Omicron? Mucho se habla de que, bueno, una variante tiene ciertos síntomas, otra variante otros, pero ¿por qué es importante que la gente sepa qué variante de coronavirus es de la que está infectado? Es muy importante porque en base a eso tomas las decisiones y ahorita lo que más sabemos de esta variante es que es altamente contagiosa, es 1000 veces más contagiosa que la anterior. Entonces eso nos habla de tener muchos más cuidados, o sea, nosotros ya conocemos las medidas de precaución, pero al saber que esta es 1000 veces más contagiosa, tienes que enfatizar muchos en esos cuidados, porque pues nuestro círculo social, nuestra familia, nuestro entorno laboral tiene una alta posibilidad de contagio al saber que tienes esta variante. A lo mejor nos acostumbramos a la otra que dijimos, bueno, si tenemos distancia social, tenemos ciertos cuidados, ya sabemos que no nos contagiamos o ya nos hemos topado con ella, pero esta realmente sí presenta una características mucho más contagiosas y lo estamos viendo en otros países, qué tan fácil se les ha salido de control. Entonces, de ahí la importancia de que uno como paciente sepa que tiene un riesgo mucho más alto del que ya había estado acostumbrado de contagiar. Entonces, creo que lo más importante es para que tengan más cuidado de no contagiar a más personas, porque finalmente ese es el mayor riesgo, y también pues conocer que tienes una variante y también te tienes que cuidar en la parte clínica, los cuidados. Así es. ¿Han tenido apoyo por parte del gobierno del estado para el seguimiento de los Sí, casos? hemos tenido muy buena comunicación con el gobierno del estado. La verdad, desde el primer momento que tuvimos esta sospecha, pues nos pusimos en contacto, nos apoyaron para dar el seguimiento, para que se haga esta secuenciación. O sea, realmente
Gracias a eso pues se ha avanzado en la validación y la verificación de los datos que se han obtenido y pues seguimos en comunicación para todos los casos sospechosos que vayan saliendo, se los estamos refiriendo para el seguimiento. Estamos platicando con la doctora Yenely Sedano Thomas, directora general del laboratorio Genolife, donde ya tienen capacidad para detectar la variante Omicron. Yenely, hemos visto muchas filas y ha trascendido en imágenes en las redes sociales por fuera de farmacias, por fuera de laboratorios, de gente realizándose pues diferente tipo de análisis que existen para detectar el coronavirus. En el caso de Genolife, ¿ustedes dónde se encuentran? ¿Cuándo están los resultados? ¿Tiene algún costo si alguien quiere saber si tiene variante Delta o Omicron? Bueno, nosotros nos encontramos en Paseo Río Sonora, número 67. El costo de la prueba es de 1,850 pesos. Damos descuento a grupos familiares y empresas. Y el costo no ha subido porque se detecte la Omicron, sigue siendo el mismo y los resultados se entregan el mismo día. O sea, la innovación que le dimos a la prueba, que pues sí tiene más complejidad, no se lo transmitimos en costo. Entonces sigue siendo el mismo que ya todo el mundo conoce. ¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? Mucho se ha dicho y trasciende también en diferentes canales de comunicación. ¿Son los mismos síntomas que la variante tradicional? No, sí hay diferencias en los síntomas. De hecho, sí hemos notado que son más leves. La gente que nos ha salido sospechosa, algunos han sido asintomáticos, unos con pequeños dolores de cabeza, o sea, han sido mucho más leves. Una de las características es que no se pierde el olfato y el gusto, que era una de las características principales que nos alertaba. Se parece mucho más a la gripa, pero sí hemos tenido, los comentarios de los pacientes han sido como más leves. Entonces, sí, son diferentes. Sigue vigente también, es que cuántas cosas, cuántas creencias hemos tenido en estos últimos 2 años desde que empezó la pandemia, sí, que por ahí se dice no hacerse la prueba hasta que no se tenga algún síntoma. Pero si yo tengo la sospecha porque conviví con gente, de esos gente que buenos amigos que existen, los que te hablan y te dicen, es mi responsabilidad informarte que salí positivo. Yo no tengo síntomas, pero voy y me la hago. Eso es muy, muy importante ese punto que tomas, porque precisamente así es como nos hemos dado cuenta de lo fácil y contagioso y los síntomas, porque la gente básicamente ha ido porque algún cercano salió positivo y dice, yo no tengo síntomas, pero solo por checarme y por las fiestas, porque saben que se iban a juntar, van y se hacen la prueba y pues resulta que tienen positivo, sí, con cargas virales altas. Y sí nos ha tocado, incluso pasa mucho con jóvenes que tienen cargas virales muy altas y no traen síntomas, a diferencia que personas mayores sí presentan más síntomas. Entonces, sí es importante, si tienes información o contacto de riesgo, sí hacerse la prueba, aunque no se presenten los síntomas. Con PCR sí se puede detectar, en antígeno hay discrepancias de poderla detectar. Sí ha habido casos de falsos negativos con antígeno, porque se tiene que tener una carga viral más alta para poderla detectar. Entonces, pues ahí está en la recomendación. La información de Genolife. ¿Nos repites dónde podemos encontrarlos? Es Paseo Río Sonora, número 67. Estamos en Hermosillo, en Nogales y en Obregón y en Guadalajara. Ok, las redes sociales también. Es Genolife ADN en Facebook, Twitter, Instagram. Excelente, pues ahí está la información con la doctora Yenely Sedano Thomas, directora general de Genolife. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Y continuando con